Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Como siempre es mi oración, mi deseo para cada uno de ustedes, que la gracia y la paz de Dios esté con todos ustedes, con usted, con su familia, en su hogar, que usted pueda disfrutar de esa alegría, de esa paz que solamente Dios le puede dar a usted y a nosotros también. Hoy seguimos con nuestros estudios bíblicos de los días miércoles, hoy correspondiente al día miércoles 27 de enero del 2021. Y damos gracias a Dios que hemos llegado hasta este día, que el Señor nos ha dado un nuevo día y que Dios nos siga ayudando y nos siga prosperando en todo. Nosotros continuamos con las lecciones que hemos estado hablando acerca de la adoración. La adoración que es nuestra responsabilidad, pero también es nuestro privilegio poder realizarlo. Y la semana pasada veíamos la adoración como un estilo de vida. Nosotros debemos tener una adoración siempre delante de Dios. No solo un momento determinado cuando nos reunimos, cuando estamos juntos, sino todo el tiempo. Pero hoy vamos a ver la adoración en la familia de Dios. También allí nosotros expresamos o hacemos o estamos en adoración a Dios. Cuando nos reunimos, cuando estamos juntos como familia de Dios, nosotros también adoramos a Dios. En el lugar donde nosotros nos encontremos, en el lugar donde nosotros nos reunamos, nosotros como hijos de Dios, como familia de Dios, nosotros podemos adorar a Dios. Y las personas tienen que vernos en nuestro estilo de adoración como un estilo de vida y que lo hacemos juntos y en armonía, como dice el Salmo, que a Dios le agrada que nosotros estemos juntos y en armonía. Y vamos a leer lo que dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42 hasta el 47. Hechos 2, 42 al 47, dice así la palabra de Dios. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Vamos a tener un momento de oración para que el Señor nos dé sabiduría y todo lo coloquemos en manos de Dios. Padre Santo, Padre amado Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ella nos orienta, ella nos guía, ella es una luz en nuestro camino, Señor. Padre, que esta palabra que nosotros reflexionaremos en esta tarde, Señor, sea de provecho para nosotros, Padre. Que realmente, Señor, sea un alimento para nosotros, Señor, y nosotros apliquemos siempre en nuestras vidas lo que ella nos enseña, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de poder estudiarla. Oramos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Realmente el doctor Lucas debió haber entrevistado a muchas personas para él poder escribir el libro de los Hechos, porque entre muchas cosas que se relata en el libro de los Hechos, él describe la memoria o las memorias de los días de la iglesia primitiva en Jerusalén. Y esto lo podemos nosotros ver en
el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47, que acabamos de leer. Y en estos versos, ¿verdad? Nos enseña acerca de una congregación que adoraba a Dios en eh, en este primer siglo, y que nos enseña a nosotros también cómo adorar a Dios en este siglo XXI. En este siglo XXI, así como se adoraba a Dios en aquel tiempo, en el primer siglo, o la iglesia del primer siglo, también en este siglo XXI nosotros debemos, y es nuestra responsabilidad también, adorar a Dios de esta manera. Por eso, en primer lugar, vamos a ver que estas personas eran, tenían una devota comunión, una devota comunión. Ahora yo hago la siguiente pregunta: ¿cómo tú puedes describir a tu iglesia? ¿Cómo describes tú a tu iglesia? Principalmente, bueno, los miembros de la Iglesia Bautista Betania, pero todo el que me escucha, ¿cómo puedes describir a tu iglesia? ¿Es amistosa? ¿Tiene una orientación misionera? ¿Es una iglesia que adora al Señor? Lucas usó la palabra devoción o devoto al describir a la iglesia primitiva. La devoción o el devoto expresa la pasión de los cristianos en Jerusalén por el Señor, por adorar y por compartir unos con otros. ¿Ok? El proscatereo, que es una palabra griega, también se traduce como gozo, o estar alegre, o estar gozoso, estar listo, o dar atención, a ser fiel y a tener tiempo o mucho tiempo juntos. Esto es la idea de la palabra proscatereo, que es en la palabra griega. Y repito, es la palabra que se traduce como estar gozoso, estar listo, prestar atención, ser fiel y tener mucho tiempo juntos. Este verbo nos dibuja o nos pone una pintura de un grupo de personas activamente, con energía, en crecimiento para Dios y compartiendo, ¿verdad?, este viaje cristiano los unos con los otros. Y eso es lo que mostraba la iglesia primitiva. Ellos tenían comunión unos con otros. Entonces, los cristianos de la iglesia primitiva fueron devotos en 4 aspectos principalmente. Primero, ellos eran devotos en la atención de la enseñanza de los apóstoles. Para ellos era importante escuchar la enseñanza de los apóstoles. Ellos aprendieron mucho más que la emoción de que Jesús murió por ellos, que Jesús le pudiera dar o caminara con ellos. No, ellos aprendieron mucho más que eso. Ellos aprendieron acerca del Salvador, que el Salvador estaba con ellos, caminaba con ellos, sufría con ellos. Ellos aprendieron mucho acerca de las enseñanzas de los apóstoles. Y por eso es importante que nosotros aprendamos de lo que nos enseñan nuestros líderes. Nosotros no lo tomemos a menos, porque a veces no le damos importancia a lo que nos están enseñando. O a veces creemos que ya lo sabemos todo, que a nosotros no tienen necesidad de enseñarnos absolutamente nada. Mire, nadie lo sabe todo, nadie. Y por eso es importante que nosotros prestemos atención a las enseñanzas, cualquiera que ésta sea, que nos den nuestros líderes. Nosotros debemos darle importancia a esto. En segundo lugar, ellos eran devotos a la comunión.
a la comunión. La palabra griega para comunión es koinonía. Y la koinonía es una asociación de las personas que están cerca, que están juntas, que comparten. La koinonía se enfoca en traer a las personas para estar juntas, no en sus diferencias que las apartan, no, al contrario, la koinonía o la comunión es la intimidad, el gozo, el compartir unos con otros. Los miembros de este tipo de koinonía participaban en compartir la aventura de la fe. Y esto es parte de la koinonía. Compartir esta fe que nosotros tenemos, la compartimos unos con otros. En tercer lugar, ellos eran devotos en la adoración. En la adoración. El proscatereo o la devoción, ¿verdad? De esto, de la adoración, fue genuina en su servicio de adoración. Esto era especialmente cuando ellos partían el pan o compartían el pan, ¿verdad? En la cena del Señor. Y esto no era un ritual casual o de momento o algo que hay que hacerlo porque hay que hacerlo. No, ellos lo hacían de una manera genuina. Y tenían un tiempo de reflexión interna. No era algo al azar, era algo que ellos hacían de verdad, de reflexión de corazón y que lo hacían juntos. Y en cuarto lugar, ellos eran devotos en las oraciones. Y esto es sumamente importante. La iglesia primitiva era fiel en orar. Daban su atención total a esta divina conversación con el Señor. Orar no solamente era un momento al comenzar o al terminar un servicio de adoración. No, era mucho más allá que eso. La iglesia primitiva continuamente oraba siempre. Y esta devoción también implica que los creyentes en Dios sabían que Dios podía responder sus oraciones. Y nosotros debemos estar claros en eso, que Dios puede responder nuestras oraciones. Y que nosotros debemos orar siempre. Siempre. Y no solamente es una oración de comenzar un culto y terminarlo, no. Tenemos que orar constantemente. En segundo lugar, era una congregación que era admirada. La iglesia primitiva era admirada por las personas. Ellos estaban juntos en la adoración y ellos experimentaron que el estar juntos, ¿verdad? Sucedía que las personas le llegaron a tener respeto. El lenguaje original que describe temor o temor al alma o el temor que se habla es respeto. Que la gente no es que empezó a tenerle temor y empezó a huirle. La Biblia dice que las personas empezaron a tener temor por los milagros que hacían los apóstoles, por las maravillas que se hacían en la iglesia. Y este temor no era de rechazo, sino era más bien de admiración. La gente respetaba a las personas, a los miembros de la iglesia. Los respetaban a todos. Y ellos los admiraban. Y este temor o esta admiración abrió puertas al Espíritu de Dios para hacer la presencia y pudieran conocer los milagros y las maravillas y las grandes cosas que se hacían en este lugar. Y el Espíritu, ¿verdad?, empezó a sentir, a tocar el espíritu de estas personas para que ellos vinieran también
y adoraran a Dios de una manera personal. O sea, las personas alrededor empezaron a admirar a los creyentes de la iglesia primitiva y empezaron a agregarse también a la iglesia. En tercer lugar, eran una comunidad gozosa. Y realmente cuando la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo en Jerusalén fue una comunidad realmente gozosa. Ellos estaban juntos en las casas de los hermanos. Ellos se repartían en las casas y comían con alegría y sencillez de corazón. La adoración de la iglesia y la coinonía no era solamente de un domingo. Era mucho más allá que eso. Ellos se veían casi que todos los días y compartían el pan y estaban juntos. La adoración era un estilo de vida y que la comunidad lo veía de esa manera. La gente vieron y fueron impresionados por cómo ellos estaban gozosos y compartían los unos con los otros. La palabra gozo, en otras palabras, implica que los cristianos están juntos y ellos están en un buen tiempo. No es un tiempo de estar aburrido, de estar sin hacer nada. No, ellos estaban felices por estar juntos. Y esto es un aspecto del fruto del Espíritu, que es el gozo. Y eso lo puede usted ver en Gálatas 5:22. Y la sinceridad de corazón. Y esto era algo que la gente veía en la iglesia primitiva, la sinceridad que ellos tenían de corazón. Ellos lo mostraban y también eran genuinos con ayudar a las personas que no eran parte de la iglesia, sino que eran parte de la comunidad. Y en cuarto lugar, la iglesia crecía, o el crecimiento de la iglesia. ¿Qué sucede cuando una iglesia es devota en tener comunión o coinonía, que experimenta admiración de la comunidad, que experimenta admiración durante su adoración y que es gozosa cuando ellos están juntos? ¿Qué resultados tenemos nosotros de eso? La iglesia crece. La iglesia crece. Y esto sucedía en Jerusalén, en la iglesia primitiva. Ellos compartían y estaban gozosos, teniendo coinonía, y crecían diariamente, física y espiritualmente. Y así lo dice en Hechos 2, 42 al 47, que dice que el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos. Eso es un resultado y eso es matemática. Cuando la iglesia hace esto, viene el crecimiento. Porque las personas que están afuera quieren ser o quieren tener lo que tiene la iglesia. Que tienen alegría, tienen gozo, comparten, se ayudan entre sí y ellos quieren también esto. Realmente nosotros deberíamos ser así. Quizás en el tiempo muchas de estas cosas se perdieron. Y posiblemente algo tan sencillo como tener el tiempo de adoración, ya quizás lo hacemos de una manera ritual, no del gozo de ir al lugar para reunirme y estar juntos en armonía para adorar a Dios. No, ya es algo ritual. Tengo que ir el domingo en la mañana, tengo que levantarme, adoro a Dios y me voy. Pero no comparto con mis hermanos durante los 6 días de la semana. Los veo los domingos y ya no los veo más.
Hermanos, realmente tenemos que tener un espíritu de gozo, de alegría, de compartir, de coinonía. Y cuando la iglesia trabaja de esa manera, realmente la iglesia va a crecer. Que Dios nos ayude a tener siempre una adoración genuina y que tengamos una adoración dentro de la familia de Dios, una verdadera adoración, una verdadera coinonía, un verdadero, ¿verdad? Sentir que debemos compartir los unos con los otros. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te guíe en todo y sobre todo el Señor te proteja de todo mal. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y el Señor te acompañe en siempre y te prospere en todo. Dios esté contigo siempre.